Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Una vez más, nos acercamos por este medio, nos contactamos por este medio, eh, reflexionando sobre la lectura del Evangelio de Juan, así a grandes rasgos, trayendo algunas meditaciones sobre la lectura que podemos hacer del Evangelio. Estamos en el capítulo 19 y estamos observando estas características del Señor Jesucristo, viendo a Jesucristo como el siervo de Dios. Y esta es la segunda parte en la cual dividimos esta meditación. Y lo que tenemos para hablar el día de hoy simplemente es, como el capítulo trata acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las razones, o mejor dicho, dos razones vamos a nombrar simplemente para tenerlo presente y adicionar a todo lo que ya venimos hablando. Razones para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como primera respuesta dijimos que la muerte de Jesús fue para que se cumpliese la Escritura. Eso quiere decir que la muerte de Jesús fue una respuesta divina. Fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, en primer término, podemos decir o respondernos a la pregunta, ¿por qué murió Jesús? Porque Dios Padre ya lo había determinado así. Esto, podríamos decir, es una respuesta global que tiene en cuenta la óptica divina. Ahora bien, vamos a intentar hacer un pequeño repaso al propósito de la muerte de Jesús desde el plano o la óptica del ser humano, es decir, la necesidad de la muerte de Jesús desde la óptica humana. En lo que sigue, entonces vamos a considerar dos principales razones. No todas, pero al menos estas dos. En primer lugar, hablemos de este aspecto. Rescatarnos de este mundo presente, del mundo de maldad de este siglo. Dice Gálatas capítulo 1, verso 4 al 5, leo en la Nueva Traducción Viviente, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Para comenzar, nos remontamos al libro de Génesis, en el capítulo 3. Tenemos descrito el génesis de nuestro desastre humano. En resumidas cuentas, el ser humano, en Adán y Eva, desobedeció un mandato divino, por lo cual fue expulsado de la presencia de Dios. Sin embargo, no solo se trata de desobedecer a Dios, sino de un mal entendimiento respecto de lo que es la voluntad de Dios. Cuando Dios ordena algo para que sea hecho en el cielo o en la tierra, siempre tiene un mismo propósito u objetivo. El mayor bien posible en la existencia. De modo que un mandamiento divino es para el bien. Un mandamiento divino, una orden divina, una instrucción divina es una muestra o porción del bien de Dios. Como quien decir, el exitoso, el que es exitoso, comparte su fórmula de éxito con aquellos que quieren triunfar en la vida. Así que no querer hacer la voluntad de Dios básicamente es no desear que el bien ocurra, no desear el mayor bien posible, el bien de Dios. Es no desear lo que es esencialmente bueno. Por lo tanto, es no amar la bondad de Dios, etc. Otra manera de entender lo mismo tiene que ver con lograr dilucidar el por qué Dios manda algo al ser humano. Por ejemplo, Dios manda al ser humano a que se abstenga de participar del mal en cualquiera de sus formas o expresiones, con la clara intención de protegerlo. ¿Por qué es que Dios busca el bien del ser humano, en especial
del creyente dándole instrucciones para la vida porque lo ama. Las instrucciones o mandamientos de Dios son expresiones de su amor, del amor que Dios tiene para con sus criaturas. Rechazar esas instrucciones es rechazar la expresión del amor de Dios. Por lo tanto, es rechazar a Dios. Cualquier desafío o menosprecio a sus instrucciones, entonces, implica que nosotros no amamos su bondad, que en realidad no nos gusta lo bueno, lo que es el bien, el verdadero bien. Así comienza el asunto de nuestro mal. No entendemos el bien, no amamos el bien, y eso nos lleva a elegir la otra propuesta para la vida, y se le llama propuesta del mal, el mal. Aquí comenzamos a darnos cuenta de la razón de la salvación del ser humano. ¿Por qué necesita ser salvo? La razón de la muerte de Jesús. Porque Dios es bueno y nosotros no lo vemos así. Porque Dios es bueno y el ser humano es malo por naturaleza, es inclinado al mal. En Génesis 3, entonces, tenemos esa cuestión de obedecer o no obedecer el mandamiento divino, la instrucción divina. El ser humano no pudo obedecer la propuesta divina del bien mayor. Luego, en el capítulo 4 del libro de Génesis, ya tenemos el registro de la corrupción del ser humano en la historia de los hermanos Caín y Abel. Desde el simple celo hasta el deseo de matar al hermano. Celos por causa de la aprobación divina a lo que es bueno, al bien hacer de una persona que se ha enfocado en hacer la voluntad de Dios, un Abel. En el capítulo 5 del libro de Génesis vemos el desvarío de muchas personas que siguieron el camino de Caín, el que asesinó a Abel, y no siguieron el camino de Dios. Estos comenzaron a seguir los sueños de su perverso corazón, y ellos son una ilustración histórica de lo que en realidad somos como seres humanos. Porque nosotros vamos tras los deseos de nuestro corazón corrupto, corrompido. Después de este cuadro que nos muestra la degradación de las personas que buscaban satisfacer los deseos de su corazón, tenemos entonces el relato en el libro de Génesis del estado en el que llegó o al que llegó la humanidad en el capítulo 6 de este libro, del primer libro de la ley de Dios. Comenzamos entonces viendo la primera desobediencia y después la corrupción del ser humano en progreso. Eso es en el libro de Génesis, capítulo 6, con la historia de Noé, ¿no? Como decir, el punto al cual se llega por no seguir el camino de Dios. Un resumen del estado de la humanidad que no sigue el camino de Dios o no sigue las instrucciones de Dios para la vida se encuentra en el verso 5 del capítulo 6, que dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis capítulo 6, verso 5, nueva traducción viviente. Después, como es sabido, vino el diluvio universal que ejecutó la sentencia divina por causa del pecado. Recordar, la sentencia divina dada a Adán fue: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Es decir, desde el día en que desobedeciera a Dios, morirá. Dios no creó al ser humano para ser expresiones del mal. No lo creó para el mal, para expresar el mal. No lo creó para eso. Sino todo lo contrario. Dios lo creó para ser la expresión del bien mayor. Imagen y semejanza del bien, Dios. La expresión
de la imagen y semejanza de la esencia del bien. Para eso fue creado el ser humano, para representar lo mejor en existencia, para representar a Dios mismo. El punto de este breve repaso por los comienzos del libro de Génesis es simplemente recordarnos la verdad histórica de que el ser humano, al seguir sus propios consejos, al seguir sus propios caminos o ideas, al vivir sus días en la tierra como se le da la gana, termina mal, termina en perdición. Parece bueno su camino, pero al final es camino de muerte, como dice la instrucción bíblica. El deseo de Dios para la existencia humana, ya lo hemos visto en este Evangelio, el Evangelio de Juan que estamos viendo, es que nadie se pierda, es que nadie sea condenado eternamente. Por eso envió a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga la vida eterna, la vida de Dios. Juan 3:16. Ahora bien, después del diluvio universal comienza la nueva era bajo el conocimiento de la voluntad de Dios. Como quien decir, un nuevo comienzo tras la muerte de los que amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, lo notaremos de nuevo, el ser humano no aprende el bien de Dios, ni por palabra, ni por experiencia, ni por historia. Tenemos, en unas palabras de Jesús, el resumen de la conducta humana entre aquellos que tenían la voluntad de Dios escrita. Como quien decir, entre los que practicaban de alguna manera la voluntad de Dios, entre lo que representaba lo mejor de la humanidad de aquel entonces, es decir, el pueblo de Israel. Y este Jesús dijo, porque si ustedes, que representan lo mejor de la humanidad en el conocimiento y aplicación de la voluntad de Dios, siendo malos, incluso conociendo y aplicando, intentando vivir la voluntad de Dios, son malos, siendo es gramaticalmente hablando un gerundio. Esto implica un hábito, un estilo de vida, algo que es característico de la vida que llevan estas personas. Y acá nos incluimos todos, porque si ustedes, que eran lo mejor de los seres humanos en aquel entonces, siendo malos, eran malos, eran. Dice, incluso así, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo capítulo 7, verso 11. El punto a destacar aquí es la verdad expresada por Jesús, ustedes siendo malos. Esto es el ser humano, con Biblia y todo, puede hacer cosas buenas, pero eso no cambia su mala naturaleza. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque nosotros somos malos. Nos inclinamos al mal. Amamos más las cosas malas, las tinieblas, que la luz de Dios. Nuestras obras son malas, etc. Incluso siendo creyentes, notamos que no siempre amamos lo bueno, no siempre pensamos en lo bueno, en el bien, que no siempre hablamos lo que es correcto, lo que es bueno, lo que edifica, que no siempre estamos hablando acerca del bien de Dios y no siempre hacemos lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios. Cada vez que nos oponemos a la voluntad de Dios para la vida, para vivir la vida, estamos en contra del bien de Dios. Nosotros le llamamos pecado, pero es rebelión contra lo que es bueno, es decir, contra Dios. Nos encontramos luchando contra Dios, contra lo que Él es en esencia. Él es bueno, Él es el bien. Dios es bueno, Dios es el bien mayor, y contra eso es a lo que nos oponemos como seres humanos, incluso siendo creyentes. Cada vez que no pensamos, no hablamos y no hacemos lo que es bueno. Ahora, cada acto
en rebelión contra la bondad de Dios, merece solo una pena. La muerte física desde Adán es así. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es el precio justo por transgredir la voluntad de Dios. ¿Por qué la muerte del pecador? No porque Dios no ame al ser humano. En sí las Escrituras enseñan que Dios no quiere la muerte del impío. En Ezequiel 18:23, 33:11 vuelve a repetir. E incluso en este Evangelio se nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Juan 3:16. Entonces, no es porque Dios no ame al ser humano, sino porque Dios ama lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdad, lo que es de buen nombre. Dios ama lo bueno y creó la vida para eso, para el bien, para la existencia continua de lo bueno, experiencia continua con lo que es el bien, con lo que es bueno. Para eso creó Dios la vida, para eso creó la tierra, para eso creó al ser humano. Dios se deleita en el bien, en lo bueno, y es lo que aprueba, quiere y enseña, manda hacer el bien. Esa es su voluntad. Así como está escrito en Génesis 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y luego dice, y bendijo Dios eso. Bendijo Dios habló bien Dios de lo que es bueno. Ese es el propósito de la creación. Ser expresión de lo que Dios es. Lo bueno, el bien. En cierta manera, la medida de la vida, de lo que es la vida, la establece el mismo Creador. Dios es la vida. Y nada que no se ajuste a ese estándar, podemos llamar vida. Cualquier cosa que no se ajusta al estándar de lo que Dios dice es vida, no es vida o es un despropósito de la existencia. Esa es entonces la voluntad de Dios para la vida, el bien, lo bueno. Es la voluntad de Dios para la existencia. Todo lo que no expresa el bien de Dios no lo expresa a Él. La creación toda y el ser humano en ella fue creada para expresar a Dios. Cuando no hay expresión de la bondad de Dios, del bien de Dios, no hay propósito cumplido, no hay satisfacción de vida, no hay éxito, hay error, es decir, pecado al propósito para el cual fuimos creados todos los seres humanos. Cuando una persona no expresa el bien, la impresión que transmite es una imagen falsa de lo que es Dios, porque definitivamente el creyente y el ser humano general expresa una imagen y cuando hace mal expresa una imagen falsa de lo que es Dios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, no expresamos a Dios en nuestros pensamientos. Cuando tenemos una mala respuesta o cuando mentimos, incluso mentimos piadosamente, no expresamos a Dios o lo expresamos de mala manera o, como decimos, falsamente. Cuando tenemos una mala actitud, expresamos mal a Dios. Incluso cuando estamos en depresión, cuando estamos en estado de ansiedad, cuando estamos en desesperación, etc., no expresamos la naturaleza divina, lo que Dios es. Entonces, quien esté desviado de la bondad o santidad de Dios merece el mismo trato que recibió Adán. El cumplimiento de la sentencia de muerte física, la cual comienza con la experiencia de estar excluido de la gloria de Dios. Por cuanto no se buscó expresar a Dios en su bondad, porque no se buscó expresar a Dios en su bien, en su santidad, en lo que es justo, lo que es verdadero, lo que tiene buen nombre.
lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Cada vez que vivimos, estamos expresando a Dios, porque de Él es la vida que tenemos. Ahora bien, en esa experiencia de vida humana, expresamos a Dios correctamente o incorrectamente. Es decir, lo expresamos en el vivir nuestro de manera verdadera o de manera falsa o errónea. Entonces, cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, expresamos a Dios correctamente. Cuando no hacemos su voluntad, expresamos a Dios de manera incorrecta, falsamente. En ese último caso, estamos transmitiendo un mensaje al mundo que nos rodea, que Dios es mentiroso, que lo que Dios propone como forma de vida en la tierra es mentira, es una mala manera de vivir, no es bueno, etc. Estamos mintiendo. Eso es lo que, en resumen, hacemos cada vez que no seguimos las instrucciones de Dios para vivir la vida aquí en esta tierra. Al primer hombre que cometió este pecado, Dios lo sentenció a vivir muriendo. Ciertamente morirás, le dijo el Señor. Lo sentenció a procurarse su propio sustento, lo expulsó de su ámbito de bondad, de su presencia, que en definitiva es el mayor bien que un ser humano pudiera jamás experimentar. La muerte gradual que los seres humanos tenemos día a día, esto es una realidad, vamos envejeciendo, vamos muriendo, día a día estamos muriendo, para en algún momento dejar nuestro lugar en este mundo. Así como la dificultad para lograr tener estabilidad económica con el sudor de tu frente, decía Dios a Adán, son solo una ayuda a memoria que nos recuerdan que estas cosas no sucedieron por causa de no buscar el mayor bien para la vida, expresar a Dios en su bondad, en su perfección, en su santidad. Muy bien, esto es entonces, ¿por qué Jesús murió? Porque somos malos, porque no amamos el bien, porque no expresamos a Dios, porque no obedecemos sus mandamientos para el mayor bien posible en la existencia. En segundo lugar, Jesús murió para rescatarnos de la condenación eterna. Ahora bien, la muerte física gradual que tenemos por causa del pecado debería o está para alertarnos acerca de la peor muerte que nos pudiera suceder, la muerte espiritual o muerte eterna. De manera análoga a lo que nos pasa con nuestro cuerpo físico, el cual se está muriendo de a poco hasta llegar el día de la efectiva muerte física, en el último día de vida sobre la tierra podemos entender algo de la muerte eterna. La muerte eterna es la condenación eterna. Esa muerte espiritual no es tanto el final de la existencia del ser humano, no es una muerte de no conciencia, sino que es una muerte espiritual que comienza a vivirse desde que nacemos en el mundo. En Adán está escrito, todos pecan. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Luego, todos estamos muertos en delitos y pecados como seres humanos. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Entonces, desde que nacemos en el mundo, venimos muriendo. Pero esto cobra su mayor experiencia cuando morimos físicamente. Allí, en ese punto, no hay vuelta atrás. Ahí comienza la verdadera pesadilla. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, verso 27. Esto no es un estado de no conciencia, sino un estado consciente, despierto, propio del ser interior del humano, lo que llamamos en términos generales el alma del ser humano. Allí es el estado consciente de que estamos lejos para siempre de toda expresión de Dios, que es el bien mayor, el bien supremo, el placer de Dios, el deleite del alma, la santidad de Dios, la perfección
y gloria de Dios. A ese estado nosotros le llamamos infierno, que es la separación, o sea, para indicar una separación de Dios, la separación de todo lo que Él es. Recordemos, la palabra infierno tenía que ver con un basurero que estaba ahí a la vista, pero separado de la ciudad, que en principio es la ciudad de Jerusalén, que indica al pueblo santo, básicamente rodeada, protegida, ¿no? Una ciudad, la ciudad de los santos. Esto en manera espiritual, hablando de manera espiritual. Entonces, ¿qué significaba el infierno? Arder continuamente fuera de la ciudad. Entonces, a ese estado de infierno le llamamos, a ese estado de separación eterna le llamamos infierno, separación de Dios, pero es separación de todo lo que Dios es. Es ahí donde viene la obra de Cristo Jesús, para librarnos del mayor mal para la existencia. El mayor mal no es la muerte física, sino la muerte eterna, la condenación eterna. Para eso murió Cristo Jesús, para librarnos del mayor mal al que todos los seres humanos estamos expuestos desde que nacemos hasta que morimos. Esto es, de la condenación eterna, el infierno y el castigo eterno. Concluyendo nuestra pequeña meditación acerca de los motivos o razones por las cuales Jesús murió, aquí entonces presentamos dos razones. Desde la perspectiva del hombre, dijimos en primer lugar, Dios tiene una perspectiva. ¿Por qué murió Jesús? Porque así estaba escrito. Para nosotros significó que Dios nos ha librado del presente siglo malo, y en segundo lugar vimos que nos ha librado de la condenación eterna. Entonces, estas dos razones, desde la perspectiva del hombre, por la que es necesario que tengamos la muerte de Jesús en la cruz, y eso nos recuerda el capítulo, en este caso capítulo 19 de Juan, porque eso es lo que estamos leyendo. Porque nosotros somos malos por naturaleza, por lo tanto vivimos haciendo el mal. Eso es este mundo malo, este sistema de maldad, vivir conforme a las reglas de este siglo. Incluso, como decimos, aunque no nos propongamos hacer el mal, nos sale. Romanos 7, podemos leer un poquito acerca de eso. Y Dios quiere que en su tierra, en la existencia, solo exista de manera continua el bien, la justicia, la verdad, la gracia y misericordia. Esas cualidades mencionadas son las que expresan correctamente a Dios. ¿Qué cosa? El bien, la justicia, la verdad, la gracia, la misericordia. Ese es el ámbito de Dios. Es donde Dios habita y gusta estar, ¿no? Esas cualidades expresadas, experimentadas, vividas por los seres humanos, nos recuerdan continuamente lo que es Dios, su voluntad, la dimensión donde Él quiere habitar y llevarnos a experimentar de manera continua la vida plena. Por eso hablamos de un cielo, que es aquella dimensión de vida, de experiencia de vida, que expresa a Dios continuamente, que vive a Dios, que convive con Él, que habita con Él, donde está el bien continuo, presente. Y esa es la segunda razón que presentamos por la cual Jesús murió en la cruz: llevarnos a Dios, llevarnos al cielo, a la casa del Padre, para vivir para siempre con Él, como lo vimos en Juan capítulo 14. Del mismo modo que con las expresiones de perfección divina que nos recuerdan a Dios, su bondad, que Él es bueno, misericordioso, lleno de gracia y de verdad, todo lo malo que sucede, que nos sucede como seres humanos, sirve para recordarnos lo que Dios no quiere. Sirve para recordarnos el fruto del pecado, el fruto de la desobediencia a las instrucciones divinas, a las propuestas divinas para la vida. Sirve para recordarnos la condenación eterna, y para el creyente en Cristo sirve para recordarle que vendrá un tiempo cuando verá un cielo y una tierra nueva. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo,
desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo y que oirá una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y además que el creyente experimentará personalmente lo que signifique que Dios le seque toda lágrima de los ojos y que no haya más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 5, nueva traducción viviente. Esto es en la experiencia permanente de vida plena en la dimensión eterna de la gloria de Dios, del bien supremo, de la presencia santa de Dios, en aquello que llamamos cielo, el cielo de Dios. Lugar perfecto, sin pecado. De modo que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos con Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, nueva traducción viviente, leo. Entonces, en la muerte de Jesús tenemos el precio pagado para la compra definitiva de nuestras almas, para de ese modo sacarnos de la dimensión del mal donde estábamos cautivos en este mundo. Esto es la redención de nuestras almas. Con esa transacción cósmica, Dios luego nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Luego, y relacionado con esto, también tenemos el fin de la era del gobierno del mal en la vieja creación, para dar comienzo a la nueva era del gobierno de Dios en una nueva creación, creada en Cristo Jesús para buenas obras, para el bien, para lo que es bueno. Y en tercer lugar, tenemos la liberación de la nueva vida que era ajena al ser humano. Esta es la vida de Dios, la vida eterna. Comienza una nueva dimensión de experiencia de vida para todos aquellos que creen en Jesús y su muerte en la cruz, en reemplazo de cada pecador. Esa experiencia es espiritual, pero es real, significativa y perpetua, que tiene como fin la posibilidad de vivir experimentando continuamente el bien de Dios, tanto en el presente como en la eternidad. Podemos leer el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar el presente. Pero ¿hacia dónde va todo esto? En toda la experiencia de la vida, hacia las moradas eternas, donde estaremos para siempre con el Señor. Aquí solamente consideramos básicamente dos razones por las cuales era necesario que Jesús diera su vida, y gracias a Dios, en la cruz del Calvario. Sin embargo, solo son dos razones de las muchas razones por las cuales era necesario la muerte de Cristo Jesús. Su estudio, el estudio de la muerte de Cristo y las razones por las cuales Jesucristo murió, podría llevarnos mucho tiempo para considerar algo de la gran riqueza de los logros y razones de la muerte de Cristo. Aquí nos limitamos a considerar algo para no dejar pasar por alto tremendo regalo que Dios Padre nos dio cuando decidió enviar a Jesús para salvarnos en su nombre. Podríamos incluir entre las razones de la muerte de Jesús en la cruz algo que se llama propiciación, en Romanos 3:25, el perdón de los pecados, en Hechos 10:43, la justificación, Romanos 5:9, la adopción espiritual, Juan capítulo 1, verso 12, que ya lo vimos, Efesios 1:5, Gálatas 4, versos 5 al 6, Romanos 8:15, la reconciliación con Dios, segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 19, la libertad de la esclavitud del pecado, es el creyente, Gálatas 4:7, la santificación, Hebreos capítulo 10, verso 14, etc.
A ese tipo de conceptos o ideas les llamamos experiencia de salvación para el que cree en Jesucristo. ¿Qué cosa? Esto que hablamos: propiciación, perdón de pecados, justificación, adopción espiritual, reconciliación con Dios, libertad de la esclavitud del pecado, santificación. Esto todo le podemos llamar experiencias de salvación desde el tiempo presente hacia la eternidad para siempre. Muy bien, gente linda, de Creciendo en Cristo, bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Nos estamos viendo en la próxima entrega, si así nuestro Dios nos permite y nos da la vida y la salud y todas las cosas como siempre lo hace. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén.